Después de varios meses de silencio, el día de ayer, el mundo amaneció con un problema. Definitivamente no fue un nuevo problema, sino más bien un problema que no ha sido resuelto. Egipto vive el peor ataque terrorista de su historia y se transforma de paso en la nueva zona caliente del yihadismo, así tal cual está mencionado en el diario El Mercurio del día de hoy. De paso se ha transformado en la nueva zona caliente del yihadismo. El problema del terrorismo se suma a los muchos problemas no resueltos que el mundo está viviendo. Hay muchos otros. De hecho, cuando uno piensa en los problemas del mundo, en los problemas violentos del mundo, uno se recuerda de esta escritura que menciona que el hombre busca la paz, pero no la encuentra. No la encuentra. Anhelan la paz, pero no la encuentran. Y entonces quiero leerles aquí algunos problemas que el mundo está teniendo y que a veces pasan desapercibidos, puesto que hay otros problemas que los tapan. Aquí, por ejemplo, les quiero leer, dice: el buque Cantabria de la Armada Española se abre paso por las cortas y persistentes olas del Mediterráneo central, lugar que ha sido testigo de una de las peores tragedias de este año, pero que ha sido opacada por los febriles tuiteos de Donald Trump. Muchas de las noticias este año han estado enfocadas en aquello. También dice: el ascenso global de la China de Xi Jinping, las rabietas nucleares del dictador norcoreano, el desmoronamiento del califato del Estado Islámico y la crisis de Venezuela. Estos problemas han estado tapando este otro problema, que es el que quiero contarles. Dice: unas 3.000 personas, en su mayoría africanos y habitantes de Medio Oriente, han muerto ahogadas en las aguas del Mediterráneo en lo que va del año 2017. La cifra es sin duda superior al naufragar los precarios botes de goma donde realizaban una desesperada travesía para huir de la guerra o buscar una vida mejor en Europa. Se trata de una crisis humanitaria de proporciones donde son claves los traficantes de personas, quienes, aprovechando la inestabilidad que abrió en el 2011 el derrocamiento del dictador Muammar Gaddafi con apoyo de la OTAN, convirtieron Libia en la mayor plataforma de lanzamiento de inmigrantes del mundo. Ellos venden un pasaje solo de ida por entre 600 y 3.000 euros, y donde la muerte es uno de los destinos posibles. Este es un problema candente. Todos los días hay balsas que salen del Líbano con destino a Europa. Y todos los días hay gente que muere en las aguas. Todos nos recordamos, ¿se acuerdan de ese niño que estaba muy bien vestido, pero que estaba fallecido? Eso sigue ocurriendo. Lo que pasa es que con tantas otras noticias problemáticas, a veces uno cambia la visión y ya sea por el efecto de adaptación o ya sea por alguna otra circunstancia, cuando los problemas son muy dolorosos, algunas veces uno tiende a no hablar de aquello. Pero eso no significa que el problema haya dejado de existir. El mundo, como digo, estas noticias le traen a uno de vuelta a la realidad. El mundo tiene problemas a nivel global. Este año en Egipto, por ejemplo, ya van 3
atentados. El 9 de abril, donde murieron 45 personas, el 20 de octubre del 2017 en el suroeste de El Cairo, y aquí murieron 16 personas, y como les mencionaba hace un momento atrás, este diario El Mercurio es del día de hoy, y menciona 235 personas fallecidas, y el diario La Tercera de ahora en la mañana, La Tercera Online, ya está hablando de 305 fallecidos. Y también el terrorismo nos ha golpeado y nos ha mostrado que lejos de ser un problema resuelto, es un problema que está allí candente, vivito. También en Chile tenemos problemas. Hay problemas que, de nuevo, de tanto escucharlos, algunas veces uno tiende a minimizarlos, pero eso no significa que hayan minimizado. Por ejemplo, esta semana la FAO, la filial de las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entregó las estadísticas chilenas respecto del sobrepeso y obesidad. Unas estadísticas que realmente están dejando perplejos a los investigadores y a las personas que trabajan en esta área. El día de ayer, por ejemplo, la Radio Infinita entrevistó a una médico especialista en el tema de la clínica alemana, y ella mencionaba que esto es una epidemia, y de hecho ella mencionaba esto debería tratarse como una emergencia nacional por las estadísticas que estamos viendo ahora. Porque ella decía, mire, en Chile tenemos una población que está envejeciendo. Eso es una realidad. Uno no puede decir que eso no es así cuando eso es así. Nuestras tasas de natalidad son muy bajas y la extensión de la vida ha ido aumentando, y entonces tenemos una población que en las estadísticas muestra que tenemos más años de vida en el cuerpo. Y ella decía, mire, no solo en 10 años más vamos a tener una población envejecida, con estas estadísticas vamos a tener una población envejecida y enferma. Y eso es un problema sanitario, un problema económico, un problema social. Problemas. También, otra noticia del día de hoy que me llamó mucho la atención por el nombre: el tsunami de la patología mental en Chile. Se le llama tsunami de la patología mental por la enorme cantidad de pacientes que tienen o presentan algún problema de esta índole. Y aquí el investigador dice, Mario Feinsblut, ingeniero civil, químico y fundador y coordinador nacional de Educación 2020, acaba de presentar un estudio que aborda lo que él califica como el gran problema de Chile. Uno que todos saben que existe, pero que nadie parece atreverse a enfrentar de manera decidida. La enorme cantidad de pacientes que tienen problemas de esta índole, al punto que este investigador dice que esto es como un tsunami. Es como un tsunami. O sea, se ubican todos, conocemos esta palabra, tsunami, esta ola gigante que viene acercándose a nuestro país. Querámoslo o no, el mundo tiene problemas, Chile tiene problemas. La palabra problema es algo que nos está afectando a todos. Hay en la historia humana muchos son los problemas que ha debido sortear el ser humano. En el libro El shock del futuro, por ejemplo, el señor Alvin Toffler define el término shock del futuro como un estado psicológico concreto que afecta tanto a individuos como a sociedades enteras que han visto el desarrollo de sus ciudades de una manera muy rápida. Por ejemplo, pensemos en Chile, o pensemos
en Temuco, por ejemplo, una de las ciudades que ha tenido más alto crecimiento en los últimos 20 años. Cuando yo estudiaba en Temuco se hablaba que la ciudad estaba creciendo a un 10% anual, 10% anual. En 10 años, 100%, ¿verdad? La ciudad no solamente ha crecido al doble, sino que todo ha aumentado al doble. Las luces han aumentado al doble. ¿Para qué hablar de los vehículos? Yo creo que las estadísticas son lejos superior al doble. En Chile nada más tenemos muchos vehículos entrando en la ciudad todos los días. Y entonces las personas de aquellas ciudades que en 10 años han visto aumentar todo lo que es su ciudad al doble en 10 años, pero ellos no han cambiado al doble en 10 años. Y entonces lo que eran calles que eran deambuladas por una que otra persona, ahora son calles congestionadas. Y eso genera un shock, eso genera un problema en la mente de las personas. Y eso que se vive en Temuco se ha vivido también en el resto de nuestro querido país llamado Chile. Uno se recuerda y siguen apareciendo de repente en estos WhatsApp que son históricos, en donde se menciona cómo jugábamos cuando teníamos 10 o 20 años y cómo jugamos ahora. Uno se recuerda de jugando en la calle hasta las 10 de la noche o más, hasta las 24 horas jugando a la pelota. Ahora, ¿quién se atreve a jugar a la pelota a las 10 de la noche? Antes, cuando uno no llegaba a casa, los padres pensaban, ¿dónde se habrá metido Jaime? ¿Verdad? ¿Qué diablura estará haciendo aquel individuo? Si ahora un niño no llega, ¿qué es lo que uno piensa? Algo malo le pasó. Algo malo ocurrió aquí, por eso es que no han llegado. Bueno, eso genera un trastorno, eso genera un problema. Los problemas son muchos, muchos. Vivimos, coexistimos con los problemas. Y entonces aquí una de las preguntas que quiero tratar esta tarde es: los problemas forman parte de la vida humana. Forman parte. Uno a veces quisiera no tener problemas. Pero eso no es así. No es así. Los problemas, yo pienso, son inherentes, son propios de la vida humana. Hay tantos ejemplos, no solamente los que acabo de traer, que son las noticias, pero pensemos en la vida del ser humano. Crecer desde cierto punto de vista nos trae problemas. Por ejemplo, aprender a caminar. ¿Saben ustedes cuántas veces se cae una persona antes que aprenda a caminar? Yo no tengo la estadística, pero definitivamente uno se cae muchas veces cuando está aprendiendo a caminar. De hecho, uno desarrolla esto que se llaman los reflejos de protección, ¿verdad? Que si uno se cae hacia el lado, uno saca la manito. Eso es lo normal, eso es lo que tiene que ocurrir. Pero si uno no se cae, ¿cómo desarrolla este reflejo? Y entonces una de las terapias para trabajar el equilibrio es precisamente provocar que la persona se desequilibre, tratando que la persona saque su bracito hacia el lado, hacia adelante y hacia atrás. Y como digo, los problemas son propios del desarrollo de la vida humana. Y entonces aquí la pregunta, el problema con no una pregunta. Tengo la convicción que el problema con los problemas no están dados a nivel del problema, porque los problemas van a existir siempre. El problema con los problemas no están dados a nivel del problema, sino más bien en cómo enfrentamos los problemas. Yo diría que ahí es donde está la clave para resolver los problemas. No en los problemas en sí mismos, sino
en cómo enfrentamos los problemas o cómo no enfrentamos los problemas. En general, cuando uno no enfrenta un problema, lo que ocurre generalmente es que el problema sigue. Eso es lo que uno ve. Lo que ocurre generalmente con un problema no enfrentado es que el problema continúa. Por ejemplo, un ejemplo bíblico que refuerza lo que yo estoy diciendo. Si pensamos en la delincuencia, por ejemplo, si no se ataca la delincuencia a tiempo, ¿qué va a pasar con la delincuencia? ¿Ustedes creen que se va a solucionar el problema de la delincuencia? No. ¿Qué dice la Escritura? Eclesiastés 8, verso 11. Eclesiastés 8, verso 11. Eclesiastés 8, verso 11. Aquí la Escritura dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. La Escritura trae esto. De hecho, la versión internacional lo traduce así: cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. Claro, porque uno piensa, ¿cuál es el pensamiento de los que delinquen? Bueno, si al otro no le ocurrió nada, ¿por qué me va a ocurrir algo a mí? Y entonces, en vez de haber temor, o en vez de haber algo que lo detenga para cometer una fechoría, prácticamente es un aliciente para cometerlo. En caso de los pecados que son o que generan problemas, si no intervenimos con los pecados a tiempo, los pecados nos dañarán irremediablemente. Eso es así. Aquí en Mateo 5:27, Jesucristo trajo a colación esto, presentándolo de la siguiente manera. Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero ¿qué sigue el siguiente versículo? Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hay que intervenir a tiempo, porque si no, el pecado corrompe. En este caso, a un individuo, pero en una sociedad también. Si no se interviene a tiempo con una situación de pecado o en cualquier situación negativa, si no se toman las medidas a tiempo, después quedan solamente los lamentos. Cuando los problemas de pecado no se intervienen a tiempo, los problemas generados por los pecados dañan en algunos casos de manera permanente y cabal a quien los vive y también a quien los permite. Porque, como dice el viejo adagio, el que calla, otorga. El que calla, otorga. La peor manera de enfrentar un problema es no enfrentarlo. Eso es algo que uno ve también aquí en las Escrituras. También ocurre a nivel humano, a nivel país, lo que hemos mencionado, aquí en este caso de los problemas, por ejemplo, con el sobrepeso. Si no se interviene a tiempo, miren, en 10 años más vamos a tener aquí quizás qué estadísticas al respecto. La evasión o hacer que el problema no existe o invisibilizar el problema hace que el problema crezca, como también el tsunami
de las enfermedades mentales aquí en Chile. Santiago tiene una de las estadísticas más altas de depresión que existen en Latinoamérica. Sobre todo en esta época, primavera, verano, la incidencia se dispara. Si no aceptamos siquiera que existen problemas al respecto, los problemas van a continuar. Y eso es lo que dicen los especialistas. Y aquí, por ejemplo, en el caso de las estadísticas entregadas por la FAO esta semana, esto es una emergencia. Esto es una emergencia que hay que tratarlo, pero desde muchos puntos o desde muchos lugares de observación. Hay muchas formas de intervenir. No es solamente entregarle una manzana, eso es lo que decía la doctora el día de ayer, no es solamente entregarle una manzana de postre. Hay que hacer un esfuerzo mayor, no es solamente agregar 1 hora de gimnasia a la semana, porque esas medidas hasta aquí no han dado resultados, pues. Sí, hace mucho tiempo que se viene hablando a este respecto. Yo me recuerdo cuando trabajaba en Valdivia, en CONIN, Corporación para la Nutrición Infantil, en donde se trataban niños desnutridos. Yo me recuerdo hace 10 años, en CONIN tuvimos más de 10 años, como 15 años. Tuvimos un problema de existencia o de supervivencia de CONIN a nivel país, puesto que la incidencia de la desnutrición había disminuido tremendamente en nuestro país. Existía ahora otro problema con respecto a la nutrición, que era la desnutrición que se conoce como por exceso. Desnutrición por exceso, hace 15 años atrás. Y se tomaron medidas y todo, pero como vemos, han pasado 15 años y las estadísticas de esta semana, yo los invito ahí a que busquen en Google, pongan esta noticia en Google y van a aflorar estos datos, que es muy llamativo. Uno se recuerda, en septiembre siempre se muestran, por ejemplo, las imágenes de nuestro país, en la época del 73, y se ve al guanaco, ¿verdad?, persiguiendo a muchos chilenos, y los chilenos que se muestran allí eran todos delgados, yo me acuerdo, y véanlo ahora. No entremos, dejémoslo ahí mejor, ¿sí? Bueno, algo hemos estado haciendo no bien en nuestro país a este respecto. El problema hay que enfrentarlo, es una realidad y hay que enfrentarlo. La peor manera de solucionar un problema es no enfrentando el problema. Y por eso mencionaba hace un momento atrás, el problema con los problemas no es los problemas, porque problemas siempre vamos a tener, siempre van a haber de una u otra índole. El problema con los problemas está en cómo resolvemos los problemas. Allí es donde tenemos problemas, en cómo resolvemos los problemas. Y entonces aquí la pregunta, ¿cómo resolver un problema? Lo primero para resolver un problema es aceptar que el problema existe. Aceptar que el problema existe. Mientras uno no acepte que un problema exista, ¿cómo se interviene? ¿Cómo se interviene? Hay un caso emblemático en las Escrituras, emblemático, que muestra una conversación entre dos hombres. Uno que por voz de Dios interpela al otro y le dice que ha cometido una transgresión. Y el otro defendiéndose y diciendo, no es así. Yo he cumplido con Dios. Vayamos allá. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15, verso 1. Primera de Samuel 15, verso 1. Aquí vamos a ver la conversación, si es que se puede llamar una conversación, pero es eso, entre Samuel y Saúl. Verso 1 dice, después Samuel dijo a Saúl,
el Eterno me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Eterno. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios mandata esto a Saúl por boca de Samuel. Un mandamiento aquí explícito. Ve pues y hiere a Amalec. Verso 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces aquí vemos el mandato y vemos la desobediencia, porque Dios fue bastante categórico al respecto. Le dijo: ve y destruye, hiere a Amalec. Esto de herir a Amalec era a matar a Amalec. Y le dice: y destruye todo lo que tiene. Y entonces aquí vemos a Saúl no matando a Amalec y conservando lo mejor de las propiedades de Amalec. Verso 10. Y vino palabra del Eterno a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Eterno toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Eterno. ¿Y qué dice ahí? Yo he cumplido la palabra del Eterno. Y entonces uno dice: bueno, pero ¿cómo que he cumplido la palabra del Eterno si dejó vivo a Amalec? Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas para sacrificarlas al Eterno tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y dice aquí: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Eterno me ha dicho esta noche. Él respondió: di, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Eterno te ha ungido por rey sobre Israel? Y el Eterno te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Eterno, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Eterno? Y Saúl respondió a Samuel. Esto es como una, ¿cómo se llama? Una conversación monotemática o no mono, pero es de un solo lado. ¿Qué dice Samuel? Antes bien he obedecido la voz de Dios. ¿Se fijan? En dos ocasiones en esta conversación, Samuel le muestra a Saúl cuál fue su pecado. Y en dos ocasiones Samuel dice: no, yo he cumplido. Entonces uno se pregunta: ¿cómo se podrá intervenir aquello? Si la persona no reconoce que transgredió. ¿Cuándo reconoció que transgredió? Cuando ya recibió la sentencia. Cuando recibe la sentencia, ahí Saúl dice: he pecado. Pero antes de aquello, no, usted tiene un error. Pero si te mandaron a destruir a Amalec, no, si yo cumplí con Dios. Si esto yo lo traje para ofrecerlo en sacrificio. Y insiste. Y entonces, como digo, la conversación me resulta, por decirlo menos, curiosa. A todas luces hubo transgresión.
Y a todas luces Saúl se justifica diciendo: yo he obedecido la voz de Dios. Yo he obedecido el mandato de Dios. Y entonces la pregunta, la clave o cómo se podrá resolver este problema si la persona no reconoce su problema. Y entonces la clave para resolver está, en primer lugar, reconocer que hay un problema. Una vez que uno reconoce que existe el problema, la pregunta a resolver ahora es: ¿cómo resolverlo? ¿Cómo resolverlo? Los problemas, mis hermanos, se resuelven incluyendo a Dios. Los problemas se resuelven incluyendo a Dios. Si incluyo a Dios, podemos recibir de Él la ayuda idónea para resolver. El problema con Josué, ¿se acuerdan cuando Josué vivió esta experiencia con los gabaonitas? Los gabaonitas engañaron a los príncipes de Israel. Engañaron a Josué, le fueron a contar un cuento maravilloso, que venían de lejos y que sus ropas y sus zapatos, y incluso para probarle aquí a Josué, que ellos venían de muy lejos, la leche se había convertido en queso, algo así, no extraordinario, pero le plantearon un cuento. Y la Escritura dice que el problema fue que Josué ni los príncipes consultaron a Dios. Ese fue el problema. Aquí, Josué 9, verso 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y les creyeron. Y no consultaron a Dios. Y Josué hizo paz con ellos. Cada vez que haya que intervenir en un problema, cualquiera sea el problema, sea un problema fácil, aparentemente, porque es la resolución de este conflicto, ¿verdad? Respecto de los gabaonitas, parecía un problema fácil de resolver. Sea un problema fácil o sea un problema difícil, no debemos excluir a Dios del problema o de la resolución del problema. La clave está en incluir a Dios. Una vez que uno ha incluido a Dios, debemos estar dispuestos a intervenir sinceramente. ¿Por qué digo esto? Debemos estar dispuestos a intervenir sinceramente. Porque a veces uno se queda con el lamento. El lamento. ¡Ay, qué tristes son las estadísticas que estamos teniendo! ¡Ay, estamos viviendo una crisis sanitaria! Hace 15 años yo me recuerdo haber participado incluso de reuniones a este respecto en mi antiguo trabajo. ¿Cómo vamos a intervenir en la población del centro de salud Angachilla? ¿Cómo vamos a intervenir en la población con estas estadísticas? ¿Qué vamos a hacer? 15 años más tarde, los mismos problemas y aumentados. A veces uno se queda con los lamentos. Un caso bíblico de un hombre que se lamentó de una situación y Dios lo corrigió. Vayamos allá, Primera de Samuel. El caso de Elí. Del sacerdote Elí. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Eterno. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote,
porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Aquí las especificaciones técnicas respecto de los sacrificios eran muy claras. La espaldilla era para el sacerdote. El resto tenía que ser sacrificado. Y aquí vemos que los hombres tomaban aquí a discreción, no siguiendo las instrucciones bíblicas. Transgredían este mandamiento abiertamente. Sí, ellos eran sacerdotes. Y entonces, verso 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia del Eterno vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, el Eterno te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a el Eterno. Y se volvieron a su casa. Y visitó el Eterno a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de el Eterno. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, no era solamente la transgresión respecto de lo que se presentaba como ofrenda encendida a Dios, sino también aquí la conducta moral que tenía con las mujeres que guardaban el tabernáculo. Dormían con ellas. Y esto de dormir con ellas no se está refiriendo a que durmieran con ellas. Era la transgresión respecto del mandamiento de la fornicación. Y ellos eran sacerdotes de Dios, ministrando en el tabernáculo. Y dice aquí, verso 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Elí le reclama a sus hijos, no, hijos míos, porque no es buena vuestra fama, la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Eterno. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Eterno, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Eterno había resuelto hacerlos morir. Y uno dice, bueno, hasta ahí el hombre está cumpliendo con su deber. Les manifiesta a sus hijos el problema que sus hijos tienen. Y les dice, no es buena vuestra fama. Pero, ¿qué piensa Dios al respecto? ¿Basta con el lamento? ¿Qué dice? Dice aquí, verso 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho el Eterno, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Dios esperaba más de Elí. Elí era el que estaba a cargo. Y no solo con lamentar se solucionaba este problema. El problema había que enfrentarlo y había que tratarlo. Los hombres estaban fornicando. Los hombres estaban transgrediendo el mandamiento respecto de la ofrenda encendida. Eran 2 transgresiones que merecían muerte. Y Elí no aplicó. Elí se quedó con el lamento. Se dio cuenta del problema, pero darse cuenta de los problemas no es la solución al problema. Podríamos decir que darse cuenta del problema forma parte de la resolución del problema, pero no es la resolución del problema. Y puesto que Elí no hizo lo que correspondía, y él seguramente tenía muchas razones,
Pero Dios, que conoce el corazón, se dio cuenta que Elí protegió a sus hijos por sobre Dios. Y Dios lo desechó. Así es que reconocer el problema forma parte de la resolución de un problema, pero eso es solo el comienzo. Es solo el comienzo. Es como, pensemos, es como hacer un buen diagnóstico. Uno hace un buen diagnóstico, pero ¿y si no lo trata? Puede tener un buen diagnóstico, pero la enfermedad sigue tal cual si uno no interviene. Y entonces, como dije hace un momento atrás, para resolver un problema uno debe tomar conciencia del problema, pero debe estar dispuesto a intervenir el problema. Debe estar dispuesto a intervenir el problema. ¿Y cómo se interviene en un problema? En general, ¿cómo se interviene un problema? El problema o los problemas los debemos exponer a Dios. Los debemos exponer a Dios. Ya hemos mencionado, cuando uno enfrenta un problema, uno no debe enfrentar el problema solo. Uno debe pedirle ayuda a Dios. Y uno debe exponer el problema, cualquiera sea el problema, a Dios. Uno debe aprender a descansar en Cristo. Y uno entonces, así como David, uno ve en las Escrituras cómo este hombre que actuaba en conformidad con el corazón de Dios, cuando tenía problemas, los presentaba a Dios. Eso es lo que uno ve en las Escrituras. En el Salmo 17, verso 1, por ejemplo, Salmos 17, verso 1. Salmos 17, verso 1. Oye, oh Eterno, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. David presentando su causa ante Dios. Oye, oh Eterno, una causa justa. Escucha mi oración. Y aquí entonces la pregunta, ¿cómo exponemos nuestras causas a Dios? ¿Cómo exponemos las causas a Dios? Las causas ante Dios se exponen a Dios a través de la oración ferviente. Una oración ferviente. De hecho, Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo. Pero, ¿cómo se desarrolla una oración eficaz? Es una oración sincera y ferviente. Sincera y ferviente a Dios. Si incluimos a Dios en nuestros problemas, Él nos puede dar una salida a los problemas. Esto lo reconocemos como inspiración. Como inspiración. Por ejemplo, pensemos en un ejemplo bíblico. Abigail. ¿Quién le dijo a Abigail cómo actuar en el momento crítico? ¿Se acuerdan del momento crítico que vivió Abigail? Nabal, su esposo, vinieron aquí los cuidadores del ganado y de las propiedades de Nabal, a Nabal, que eran súbditos de David, a pedir pago por esa protección. Y Nabal dijo, ¿y qué tengo que pagar yo? No pago ni una cosa. Y entonces los hombres se fueron heridos ante esta agresión y David resolvió tomar venganza por su propia mano. Y les dijo a sus hombres, tómense cada uno su espada, vamos a resolver esto hoy día. Y yo les prometo que no va a quedar nadie vivo allí en la casa de Nabal. Y le dieron aviso entonces a Abigail, la mujer de Nabal. Mira, David ha resuelto hacer tal o cual cosa con nosotros, con todos nosotros, contigo, con todos. Y entonces
Vamos acá, 1 de Samuel 25:12. Vamos a leer algunos versículos. Dice: y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. 400 hombres, hombres de guerra, que iban a acometer contra hombres ganaderos. Y aquí dice, verso 17, cuando le exponen el caso a Abigail, dice: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Nabal hay un dicho en Chile, pero ¿cómo lo puedo decir? No quiso hacer caso. ¿Sí? Y entonces los súbditos dijeron: esto ya se viene encima. Esto se viene encima y vamos todos a morir aquí por causa de este hombre. Y fueron donde la esposa y le dijeron: mira, reflexiona, ve lo que vas a hacer. Y dice aquí: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y aquí la pregunta: ¿quién le dijo a Abigail cómo resolver este problema? ¿Quién le dijo? Aquí en el 1 de Samuel 25:32, David lo declara. Y dijo David a Abigail: bendito sea el eterno Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. ¿Se fijan? Dios inspiró a Abigail a resolver un problema que, humanamente hablando, no tenía arreglo, porque la ofensa ya estaba hecha. Y aquí David, uno piensa, venía con sus hombres y ya venían enfurecidos aquí a arreglar cuentas con Nabal. Y Abigail le manda un obsequio por medio de sus criados y lo interviene justo a tiempo. Y le habla al corazón y le dice: no te vengues tú, David, deja esto en manos de Dios. Le habla cosas que son realmente inspiradas. Y por eso, mis hermanos, cuando uno incluye a Dios en sus problemas o en nuestros problemas, y uno ora fervientemente a Dios, Dios nos muestra, nos da lo que nos hace falta, porque déjenme decirle, a todos nos hace falta algo. No todos tenemos y entendemos todo. Dios es el que inspira, Dios es el que se manifiesta, y algunas veces uno no sabe cómo responder. ¿Han pensado en eso? A veces uno se enfrenta a problemas que uno ni sabía que iba a enfrentar. Uno parte la mañana así como en esa inocencia que uno se levanta, ¿verdad? Después de la ducha uno se despierta y dice: hoy voy a enfrentar al mundo. Y sale de la casa y alguien le dice algo, y en el trayecto alguien lo acosa a uno, lo felicitan por la forma en cómo conduce uno, y qué sé yo, tantas cosas. Bueno, estos son problemas simpáticos, pero ¿qué pasa cuando hay otros problemas que son más serios? Bueno, uno debe pedirle a Dios inspiración, debe pedirle a Dios lo que le falta a uno para dar la respuesta adecuada en el momento preciso. La respuesta adecuada en el momento preciso. A veces ni siquiera es la respuesta adecuada en el momento preciso. A veces es aprender a quedarse callado. Y las personas dicen: oh, mire,
qué afable ha sido usted, y uno está por dentro de otra manera. Bueno, ¿de dónde proviene aquello? Proviene de Dios. Si nosotros hemos sido capaces de incluir a Dios en nuestros problemas. Aprender a resolver nuestros problemas, incluyendo a Dios en nuestros problemas, pidiéndole a Él que nos dé lo que nos hace falta. En Santiago, aquí el hermano de Jesucristo, Jacob, nos dice, aquí Santiago 1:2. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y déjenme decirle que muchas veces las pruebas se expresan como problemas. Muchas veces las pruebas se expresan como problemas. Y entonces, ¿qué dice aquí el versículo 3? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Cuando uno enfrenta un problema de difícil resolución, uno a veces necesita algo más que el intelecto para resolverlo. ¿Han pensado en eso? Hay problemas que son intelectuales, pero hay problemas que son espirituales. Y uno tiene que pedirle a Dios que le dé a uno sabiduría. Y de nuevo, esa sabiduría de la cual estoy hablando proviene de Dios. Y uno la tiene que pedir. Pedirle a Dios que le dé la sabiduría para resolver lo que haya que resolver, lo que se pueda resolver. Una vez que sabemos lo que debemos hacer, la pregunta es, bueno, ¿qué viene ahora? Cuando uno vive problemas y sabe lo que debe hacer, uno debe pedirle a Dios que nos infunda lo que nos hace falta. A veces nos falta valor. Díganme si no, hay algunos problemas que requieren de valor. A veces uno no hace lo que tiene que hacer porque tiene miedo. Así, literalmente, tiene miedo. A veces nos falta paciencia. A veces nos falta dominio propio. A veces nos falta inteligencia, etc. Las causas las debemos exponer a Dios y Él nos dará lo que haga falta en el momento oportuno. Y luego, ¿qué debemos hacer? La última fase en la resolución de un problema es actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia. A veces uno sabe lo que tiene que hacer y a veces uno no lo hace. No lo hace porque a veces le falta valor, a veces hay tantas cosas. Hay veces que ¿cómo se podría decir? Nos estorbamos nosotros mismos. A veces uno es el problema. Uno tiene el problema, pero uno es el problema. Y no se olviden que la misma Escritura dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es que cuando ya hemos enfrentado el problema, le hemos pedido a Dios que nos ayude a resolver el problema. Bueno, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Bueno, debemos ser consecuentes con lo que hacemos. ¿Se acuerdan de Daniel en el foso de los leones? ¿Se acuerdan aquí de estos sátrapas que obligaron prácticamente al rey a firmar un edicto de quien pidiera o hiciera una oración a un Dios diferente a ti, sea muerto? ¿Se acuerdan de aquello? Daniel 6, verso 8.
Daniel 6, verso 8. Dice aquí: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Medio y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, tomó una decisión. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, tomó una decisión. ¿Cuál decisión tomó? Dios está primero. Luego el resto. Dios está primero. Luego el resto. ¿Y qué hizo? Entró en su casa y abiertas las ventanas, o sea, ni siquiera oculto, para que pasara desapercibido, ¿verdad? O sea, no, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él vivió un problema. El problema era el edicto. Y él tomó una decisión y actuó en consecuencia. Dios está primero. Este es uno de los ejemplos más claros de un problema simple, pero que tiene enormes consecuencias para uno. Los problemas son y están a la orden del día. Como hemos mencionado, los problemas son prácticamente inherentes a la condición humana. Por más que uno no los busque, los problemas llegan. Y debemos aprender a resolverlos, o por lo menos debemos aprender a intentar resolverlos a la manera de Dios. ¿Cuál es esa manera? Como hemos mencionado, primero que nada, enfrentándolos. El no enfrentar y el no tomar conciencia que existe un problema ha llevado al mundo y a muchos en el mundo a vivir problemas mucho mayores. Una de las claves, por ejemplo, para resolver las adicciones es, a la persona se le dice: mientras usted no reconozca que tiene una adicción, nunca va a poder intervenirla. Así es que, primero que nada, debemos enfrentar el problema. Segundo, no solo lamentarse por el problema. Tercero, intentar genuinamente intervenir. Cuarto, exponer la causa a quien puede resolver hasta esos problemas que humanamente no se resuelven. ¿A quién puede resolver todas las cosas? Quinto, pedir a Dios lo que nos haga falta. A veces puede ser inspiración, otras veces sabiduría, otras veces dominio propio. Sexto, actuar en consecuencia. Y séptimo y último punto, debemos pedirle a Dios que nos inspire el valor para enfrentarnos a todos nuestros enemigos que se alzan contra nosotros. Esto es Satanás, esto es el mundo, pero principalmente nosotros.